Muy buenos días, muy feliz año a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera jornada de diálogos con transparencia, una iniciativa de Chile Transparente, Enel Chile y Diario Financiero. Una iniciativa que, con los acontecimientos que hemos visto ayer, pero que hemos visto durante todo este último tiempo, recobra para nosotros como organizadores aún mayor importancia. Estamos en un momento donde lamentablemente los populismos han emergido, donde discursos como que se vayan todos, que las instituciones no sirven para nada, que tenemos que efectivamente rodear a las instituciones para que finalmente tomen las decisiones como nosotros las queremos, con líderes que asusan a las masas, con redes sociales muchas veces que traen el anonimato, incluso llegan a la amenaza, y también a tratar de efectivamente conculcar algo que nos ha costado tanto y que sobre todo nosotros los chilenos sabemos que cuesta tanto cuidar, como es la democracia. Y la democracia tiene en sus cimientos el diálogo. Y el diálogo no significa que yo voy a tratar efectivamente de convencer totalmente al otro, o de que mis ideas van a ser finalmente las que van a triunfar del todo, sino que significa encuentro. Significa poder entender desde dónde el otro está hablando, desde dónde yo estoy hablando, para que podamos efectivamente llegar a un acuerdo que busque el bien común. Y en Chile tenemos esa posibilidad maravillosa de encuentro en un proceso democrático que ha sido apoyado por la mayoría de los chilenos. Y en marco de ese proceso, y en el marco también de nuestros propios conflictos, de nuestro propio deterioro democrático, de los propios errores que se han cometido, es que nace Diálogos con Transparencia. Y Diálogos con Transparencia hoy día quiere hablar y quiere invitarnos a conversar de un tema que es fundamental para el desarrollo de cualquier país, y más de un país como el nuestro, que muchas veces están dependientes de otros en tantas materias. Y vamos a hablar hoy día específicamente de la energía de Chile del presente, pero también del futuro verde, de las oportunidades que se abren y cómo también tenemos que darle un marco de estabilidad, un marco efectivamente que permita el desarrollo de estas tecnologías más verdes y que también le abren tanta oportunidad a Chile. Pero también ver dónde van a estar esos recursos, quiénes los deben administrar, cuál tiene que ser el rol del Estado, cuál tiene que ser el rol de la empresa. Y con total apertura es que hoy día hemos generado este panel nuevamente de lujo, a quienes les agradezco el que estén hoy día. Hoy día vamos a tener en el panel a Nadia Valenzuela, que es la ganadora del año 2019 del Premio Internacional Global Teacher Prize. A Ricardo Bochart, quien es el director de la WWF en Chile. Al senador Guido Girardi y a la investigadora de Libertad y Desarrollo, Macarena García. En un panel que estará moderado por nuestro media partner y a quienes aprovechamos de agradecer, a través de Andrés Pozo, que es el editor de empresa del Diario Financiero, que hoy día va a tratar de incentivar este diálogo y este encuentro. Pero para poder comenzar, como siempre, queremos algunas palabras introductorias, algunas palabras de marco, y quiero dejar con ustedes a Paolo Palotti. Él es el gerente general de Enel Chile. Paolo, te doy la bienvenida y te dejo el Zoom para que podamos empezar este tercer Diálogos con Transparencia, el primero del año 2021. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todas y todos. Buenos días a nuestros invitados y a todas las personas que están conectadas. Bueno, introducir un panel tan importante con personas que tienen un rol tan importante en este sector es un desafío. Hablar de la energía de Chile, del presente y del futuro verde, para mí es también una ocasión para desarrollar un poquito lo que es una trayectoria que Chile está viviendo hoy y de cómo se va moviendo en los próximos años. Hablamos del presente. El presente ya tiene clara cuáles son las características y la trayectoria futura del sector de la energía de Chile, pero también global, porque los trends son
bastante delineados, bastante claros. Hay un trend de descarbonización que se ve juntos con salida de plantas con tecnologías más viejas, más contaminantes, y con el ingreso de renovables. Es un trend que es a nivel global y Chile fue pionero y hoy es a la vanguardia de esto. Están liderando este tipo de cambio con la descarbonización, con la salida de verdad de las plantas, con el desarrollo de las renovables. O sea, haciendo un ejemplo de Enel, desde el 2019, con el acuerdo para la descarbonización del sector eléctrico con el Ministerio de la Energía y también con su plan de desarrollo de renovables, desarrolló muy claramente los objetivos. Y al final del 2019 hemos hecho la primera salida de planta a carbón, una salida de verdad, es decir, la planta se cerró, definiendo también un estándar de transición energética justa, donde todas las personas todas las personas han tenido una trayectoria profesional dentro de la empresa o ayudada con una trayectoria siempre apoyando lo que es las importancias de las personas. Esto fue un ejemplo que se repitió al final del 2020 con el cierre de Bocamina, la primera unidad de Bocamina, donde se cerró completamente la unidad y también en este caso hemos tenido una atención, una cercanía a las personas muy fuerte, también en conjunto con el desarrollo de las renovables. Esto con claramente una trayectoria que va a poner una matriz siempre más limpia, es el primer pilar de lo que es la energía de Chile hoy. Limpiar la matriz de generación. Y claramente esto sigue adelante con una trayectoria que también es impulsada por los clientes, porque los clientes también tienen exigencia de suministro de energía verde. Esto es una evidencia que se va mostrando siempre más fuerte en los últimos meses, en el último periodo. Esto claramente tiene un tema de atención al medio ambiente e economicidad, porque también esta transformación tiene un sentido de economicidad. La salida de planta carbón tiene su economicidad. El desarrollo de la planta renovables también es un evento muy importante para la economicidad del sistema. Todo esto fue posible claramente con el impulso de la tecnología. Tecnología significa no tecnología para la capacidad renovables, significa también digitalización de los sistemas del cliente y digitalización industrial, que han permitido esta evolución de esta tecnología poniéndola hoy a nivel de economicidad muy importante. Esto tiene ya un resultado. Mirando hoy Chile, esto ya tiene un resultado porque claramente hay una evolución de matriz de generación que va empujando siempre más las renovables. Hoy tenemos un 20%, en el 2020 hemos tenido un 20% de producción de fuentes renovables que si juntamos con la hidro, que para nosotros es fuente renovable, también una producción sin emisiones, llegamos al 46%. Esto claramente es una meta muy importante para el 2020. También esto se transforma en una descontaminación no solo de la matriz, pero también de las ciudades, de la vida de los ciudadanos de Chile. Esto se va impulsando con una trayectoria muy clara de movilidad sostenible, movilidad eléctrica, de eficiencia energética y nuevos servicios al cliente final, también con, ejemplo, proyectos que hemos desarrollado para permitir los switch desde el utilizo de fuente contaminante al utilizo de electricidad. Todo esto realmente tiene una consecuencia importante. También sobre un mundo financiero, donde hoy eso permite, por un lado, definir herramientas de financiamiento nuevas, vinculadas siempre más al cumplimiento de metas de sostenibilidad.
Esto es la novedad. Esto te permite también una estructura de financiamiento aún más barata de lo que es la tradicional. Y significa vincular el desarrollo sostenible de la empresa, que se puede medir con un reporting por tercero, a una forma de financiamiento para desarrollar lo que es claramente el propósito y el objetivo de la empresa. Otro tema, eso es la atención de los inversores a una empresa que tiene la sostenibilidad en su estrategia. Hoy claramente tenemos fondos de inversiones que pone como primera prioridad va a elegir empresas que se destacan para tener el complemento de la sostenibilidad en su plan de negocios, en su desarrollo futuro. Esto es lo que se está transformando hoy el sector de energía. Ma vemos el futuro. El futuro significa más renovables, significa que para Enel 2.400 megavatios de nueva capacidad en ejercicio al 2023, significa 77% de su capacidad sin emisiones al 2023, significa también empujar las acciones de descontaminación aún más de las ciudades y del país. Significa movilidad sostenible pública, significa impulsa la movilidad privada, y significa utilizo siempre más profundo de un vector limpio como la electricidad. También con metas muy claras. De este año hemos presentado como meta la límite sobre la emisión de CO2 con una bajada, teniendo como referencia la emisión por gramos de CO2 per kilowatthora, una bajada del 64% desde el nivel del 2017 hasta el 2023. Esto claramente son metas que se puede medir y puede ser claramente un ejemplo de cuál es la consecuencia de una evolución de la matriz de generación de una empresa y también del país. Pero no para, claramente el sector, la evolución, la tecnología no para a las renovables que conocemos hoy, el eólico, el solar. También hay nueva tecnología que puede entrar. Claramente hablamos de almacenamiento y ya se está implantando en el sistema. Hablamos del utilizo de las renovables con el hidrógeno verde, que eso para Chile es una oportunidad muy importante. Una oportunidad que se necesita monitorar con atención para ver la evolución de la innovación, del desarrollo y de la modificación de los procesos industriales de las empresas para crear, por un lado, demanda de este hidrógeno verde, porque claramente hablamos de hidrógeno verde producido con el utilizo de energía de las renovables, y por el mismo sentido, la evolución tecnológica de los electrolizadores que permitirá también un precio competitivo de la molécula claramente del hidrógeno verde. Lo que también es importante para nosotros mirar todo lo que como evolve el sector eléctrico, el sector energético, decimos. También estamos mirando una forma de producir energía por el mar. Entonces, esto es lo que el futuro. La energía verde de Chile significa impulsar sus recursos naturales, mirar nuevas oportunidades y mirar nuevos recursos que se pueden desarrollar con todo el potencial que tiene el Chile. Y termino mi mensaje con 2 puntos de atención. Uno, la red de distribución. Para mí la red de distribución es el fulcro, es el pilar de la transición energética. Entonces necesita ser evoluta, digital, permitir activar los nuevos servicios, tener un nivel de calidad elevado para encontrar las necesidades de los ciudadanos y anticipar también lo que puede ser necesidades futuras. En el mismo sentido, el sistema necesita permitir todo lo que he hablado hasta ahora. Significa una regulación estable, con una mirada a largo plazo.
Es fundamental para permitir las inversiones, para permitir el desarrollo de nuevos servicios, para permitir la descontaminación de la matriz y de las ciudades. En el mismo sentido, claramente, tener siempre menos burocracia, porque claramente la burocracia es contra el desarrollo de los proyectos. Claramente se necesita un proceso mucho más ágil que permite llegar en tiempos adecuados al cumplimiento de las inversiones. Y último, esto lo destacó también Alberto, tener una mirada no de corto plazo y no populista cuando se pone en marcha acciones que impactan un sector tan vital para el país como el sector de la energía. Cualquier decisión se necesita siempre mirarla con el efecto a medio y largo plazo y tener en cuenta de lo que significa la estabilidad de las inversiones y del rol que tiene cada empresa, cada actor en este sector. Eso es un encuadre muy importante que se necesita fortalecer en Chile, porque Chile tiene todo el potencial y todos los recursos que necesita para ser un líder en el sector de la energía, aunque claramente con un tamaño que no es el tamaño de grandes potencias industriales, pero puede ser un líder, puede ser un pionero, pero en el mismo sentido necesita regla clara y mirada a medio y largo plazo. Muchas gracias por las atenciones. Ahora vamos a partir con un panel. Yo le quiero dar la bienvenida, bueno, ya las presentó Alberto, a Nadia Valenzuela, a Macarena García, a Ricardo Bochar, bueno, y a Alberto también que nos está acompañando en el panel. A todos los que nos están viendo, primero que todo los quiero invitar a comentar en nuestras redes sociales del Diario Financiero, en df.cl se está transmitiendo esto, también en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Pueden ponerle también el hashtag Diálogos Transparencia para enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Nosotros felices de que podamos crear acá una conversación en torno a un tema que es un poquito árido muchas veces, muy técnico, pero que tiene una bajada en los territorios, tiene una bajada en distintas partes del país, y en la cuenta que te llega a la casa en todos lados tiene una bajada súper concreta. Entonces es importante que se aborden todos estos temas. Y yo quería partir con una pregunta a Macarena, un poquito para introducir esta conversación. La idea es que nos podamos ir interrumpiendo, podamos ir generando una conversación. ¿Cómo estás viendo tú de un centro de estudios, ¿cierto?, de LID, que ha evolucionado toda esta discusión en torno a las políticas energéticas, a la energía en general, más allá de la matriz, digamos, ¿cierto?, en un ambiente social que está un poquito movido, digamos, donde el tema energético pareciera no ser muchas veces el foco, pero sí tiene una importancia bien relevante. Entonces, ¿cómo estás viendo tú esa discusión? ¿Cómo estás viendo también lo difícil o las dificultades y desafíos que van a haber en el Congreso y en la sociedad para abordar estos temas con una mirada a futuro? Bueno, antes que nada, yo quería agradecer por esta invitación a Enel, a Chile Transparente y el Diario Financiero. Es un tema sumamente interesante, es un tema árido, cuesta entenderlo, así que también gracias a los participantes por tratar de entender y de seguir un poco lo que está en discusión. A ver, respecto a la pregunta que tú me haces, Andrés, a ver, yo me voy a remontar un poco hacia atrás. Chile ya desde el año 94 firmó la Ley de Bases del Medio Ambiente con el expresidente Elwin. Esa ley después se modificó y se actualizó, si no me equivoco, en torno al 2000, pero ya en esa ley se propuso, en el fondo, que no se puede hablar de un desarrollo, o de un cuidado del medio ambiente, sin también un concepto más bien de desarrollo integral de la sociedad. De hecho, en palabras textuales del propio presidente, si no me equivoco, dice: la protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos, ¿ya? Entonces, ya desde el 94 en adelante, nosotros ya empezamos a poner pilares. Un pilar era el medio ambiente, tenue en ese momento, porque obviamente probablemente no era un tema con tanta discusión ni con tanta emergencia, pero siempre unido un poco al desarrollo. De ahí fuimos avanzando, después firmamos un acuerdo con la OECD de crecimiento verde, después nosotros hicimos otras políticas, y todas fueron afianzando estos pilares, que al final del día son tres: medio ambiente, desarrollo
y equidad social. Entonces, eso es como la política pública que se ha ido implementando en Chile en forma bastante coherente en el tiempo. Ahora uno puede decir, la verdad es que esos tres pilares no son importantes, al final del día solamente medio ambiente es importante. Pero resulta, entonces no hay que preocuparse del medio ambiente, incluso sacrificar crecimiento, sacrificar temas sociales para mejorar el medio ambiente. Y lo que uno ve ahí es que, por ejemplo, Chile lleva 7 años con un crecimiento sumamente bajo, estancado, y uno puede ver la realidad social, o sea, a la gente, a la comunidad, porque todo esto por la gente, por la comunidad, obviamente que le interesa el medio ambiente, pero también necesita desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en el Congreso, lamentablemente? Que estos tres pilares que venían estando sólidos se habían ido solidificando en el tiempo a través de las distintas políticas que se fueron tomando y los compromisos que toman las distintas autoridades en el tiempo. Resulta que hoy día podremos decir que por populismo, o podremos decir por desinformación, o por quieren ser benevolentes, pero con un lado un poco miope probablemente, lamentablemente están solamente poniendo el pilar y afirmando el pilar del medio ambiente a costa de crecimiento y desarrollo y a costa de la parte social. Y eso es lo que nos preocupa, porque hoy día preocuparse solo del medio ambiente va a traer consecuencias en los otros dos pilares. Y el problema es que en ese momento ya va a ser demasiado tarde, porque no es automático, no es instantáneo. Entonces hay mucha preocupación por el camino que está tomando el Congreso. No hay cómo darles a entender las implicancias que esto tiene en todos los niveles, no solamente en el medioambiental. Y la verdad es que es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío. No sé si nos está yendo muy bien, pero es un tremendo desafío. Sí, lo que tú dices, el tema de compatibilizar todos estos campos genera temas. Ricardo, tú que estás en una organización que justamente defiende el tema del desarrollo sustentable, ¿cierto? Del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo ves también esta problemática, estas tensiones que se generan en las discusiones parlamentarias, pero también en la sociedad y en el territorio, digamos? A ver, nosotros vemos un tremendo desafío en los territorios, sobre todo. WF trata desde incidir en el Ejecutivo, el Legislativo, pero también trabajar con las comunidades locales para disminuir el impacto, ¿no es cierto?, de la producción de alimentos. Por ejemplo, tenemos que alimentar 7 billones de personas en el planeta, y eso viene en un territorio muy pequeño y tenemos que dejar espacio para la naturaleza, para los procesos biológicos. Entonces, en Chile tenemos un desafío de que tenemos una gobernanza, o no tenemos gobernanza en los territorios. Y recordemos que los territorios son plásticos, depende del proyecto. Una industria como la forestal puede extenderse en 2.000 kilómetros, y quizás una minera escondida ocupa 5.000 hectáreas, y es la mayor productora del mundo del cobre. Por lo tanto, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en los territorios, escuchando las voces, ¿no es cierto?, de las comunidades, de las minorías? Y como tú abriste, no significa consenso absoluto, pero significa conversar en un área que represente el desarrollo, el impacto antropogénico, ¿no es cierto?, y es un desafío. Y creemos que el proceso constitucional puede ser un buen momento para hacer estas conversaciones. Hay proyectos, por ejemplo, que ocupan, no sé, una central hidroeléctrica puede ocupar 3 comunas, y 3 comunas con distintos colores políticos. Por lo tanto, la unidad política que tenemos hoy día en los territorios, que es la comuna, que es la más chica, puede no ser suficiente para tener esa discusión en los territorios. No sé, la acuicultura, ¿no es cierto?, son 2 regiones, lugares muy apartados, y creemos que ahí tenemos que hacer muchas cosas de conversarlo. Creemos que ahí hay países, por ejemplo, bueno, desarrollados, Suiza, Holanda, que por su historia lo tienen muy bien aterrizado. Creo que en Chile tenemos que hacer un esfuerzo de conversación. Nosotros fuimos parte cuando ocurrió esta mesa presidencial para el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Fuimos grandes promotores de una conversación temprana, lo cual no significa un mini estudio ambiental, significa decirse quién va a conversar, con quién la empresa va a hablar para conversar qué va a estudiar, sobre qué vamos a estudiar. No lo tiene que decir la empresa sola ni un consultor, sino vamos a estudiar sobre las ballenas, vamos a estudiar sobre los anfibios, hasta dónde, qué meses, y quiénes son los actores relevantes, y cómo nos vamos a poner de acuerdo. Y eso creo que es una etapa temprana que nos falta para insertar los proyectos energéticos principalmente, que son de alto impacto, ¿no es cierto?, para conversar los territorios. Creo que ahí tenemos una gran falencia en Chile, y como del EFE venimos hace 10 años tratando de impulsar una conversación del territorio, porque es importante escuchar las voces de las personas del territorio, pero bajo un proceso de gobernanza, ¿no es cierto? Y que esté claro quién tiene una voz en el territorio y quién no, porque en el fondo puede ser una persona que pasa de vacaciones, nomás tiene la misma voz que una persona que vive ahí, y si un modo de vida dependen, ¿no es cierto?
Esas son cosas bastante difíciles que tenemos que conversar. Nadia, en tu caso, tú, bueno, estás más alejada del mundo de la energía, tú vienes del mundo de la educación, de la ciencia, ¿cierto? Pero estás en una zona como Angol que tiene cerca parques eólicos, está en el territorio mismo, digamos. ¿Cómo ves tú la importancia de trabajar estos temas? ¿Cómo ves todas estas discusiones? ¿Cómo se ven desde allá también? Hola, muy buenos días. Y primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que estas instancias hacen muy bien en favor de nuestro medio ambiente. Mira, yo trabajo en un colegio municipal, que es un colegio que está certificado medioambientalmente, por lo tanto, todos estos temas que tienen que ver con tipos de energía, con todo lo que vaya en favor, en cuidado y preservación de todos los recursos de nuestro planeta, son abordados desde la educación prebásica hasta octavo año básico aproximadamente, en lo que respecta a nosotros. Entonces, por esa razón que siempre nosotros estamos educando acerca de lo que tenemos, acerca de nuestros recursos. Como tú decías, nosotros estamos acá muy cerca de Renaico, donde hay un inmenso parque eólico. Somos la segunda región con más producción de energía eólica en Chile, y eso también nos llena de orgullo. También participamos en muchas investigaciones relacionadas con la parte opuesta, con la central de Bocamina en Coronel, utilizando muchos bioindicadores de contaminación por metales pesados y cómo estaba afectando eso a los niños, a los estudiantes de diversos colegios. Entonces, que se haya cerrado, por ejemplo, esa termoeléctrica nos llena de orgullo de saber que también nosotros hicimos ahí un pequeño aporte, un aporte muy pequeñito, pero estamos muy, muy agradecidos de contar con todos estos recursos de energías renovables y cada vez se genera la instancia de que los niños son agentes de cambio, ¿ya? Y eso ocurre en los colegios. Entonces, si tú llegas con un predicamento a la sala de clase, ellos llegan a la casa a replicar esto también. Entonces, mientras más uno logre sensibilizarlos acerca del uso de energías renovables, créeme que vamos a tener un futuro demasiado prometedor con estos chicos, con esta nueva generación de alumnos, pero como yo te decía al comienzo, estamos trabajando estos temas desde la prebásica hasta octavo año básico, posteriormente de ahí en la enseñanza media. Así que estamos muy contentos de que se generen estos espacios también, porque así podemos llegar a muchas más personas. Oye, acá ha salido temas importantes como el tema de esta balanza, ¿cierto?, entre desarrollo, medio ambiente. Ricardo planteaba el tema del territorio, lo mismo que Nadia. ¿Ustedes ven que falta, digamos, una institucionalidad más fuerte o no? Digamos, tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental que ha ido empoderándose, ¿cierto? Pero obviamente cada cierto tiempo aparecen problemas, digamos, y están estos proyectos que buscan mejorarlo, y lo que decía Ricardo, buscan este diálogo más temprano, digamos. ¿Cómo ven ustedes la institucionalidad, digamos, y qué tan clave es para pensar en una transición energética que es la que estamos dando, que plantea muchos desafíos en adelante, digamos? Esto no se acaba con incorporar probablemente más parque eólico o más parques solares, digamos, ¿cierto? Hay una serie de problemáticas que tiene que asumir el sector eléctrico como parte de esta transformación. Ricardo, no sé, yo por lo menos... Sí, ahora sí. No lo hemos conversado, pero el hidrógeno verde, por ejemplo, creo que es una tecnología súper interesante, con muchas ventajas, y ha estado en varios paneles, está muy en la prensa, pero lo que pasó un poco quizás en su momento con la hidroelectricidad, que no porque sea bueno para el planeta, necesariamente va a ser aceptado por los territorios. Y quizás algo con el viento también ha pasado fuerte y el solar. Y ahí creo que es importante entender que no necesariamente hay una unión entre algo bueno para el planeta, por lo tanto el proyecto, ¿no es cierto?, para el balance de carbono de Chile, para el NDC es bueno, en los territorios puede ser rechazado. Y yo creo que esas son las conversaciones, el switch que tenemos que conversar, ¿no es cierto? Lo vimos cuando hicimos la línea de transmisión, la última línea de transmisión, para traer energía solar del norte a Santiago, tuvo varios conflictos en ciertos puntos. Y si necesitamos otra línea de transmisión, aunque sea buena para el NDC, esa discusión en los territorios, y ahí es donde nos falta una gobernanza, un director de orquesta del Estado, que el único que puede convocar a los territorios y puede decir, usted no es actor. Y ahí tenemos que tener ciertos criterios, porque tampoco podemos hacer mesas de 500 personas, ¿no es cierto? Tenemos que tener actores informados para tener una discusión en los territorios.
Y ese es donde yo creo que ese nivel de gobernanza de los territorios falta. Estábamos muy orgullosos porque, ¿no es cierto?, en la última elección participó el 50% de las personas, pero yo vi un 50% de las personas que no votaron, pero estoy seguro que saldrían a intervenir si les ponen una antena celular en la esquina, o un molino de viento a 1 kilómetro, o una carretera nueva. Entonces, hay un apetito en Chile por hablar en esa discusión, pero donde nos falta un nivel de gobernanza que hoy día no tenemos. ¿Cómo lo ves tú, Macarena, el tema de las discusiones y cómo encaminar estas discusiones con los proyectos en general, digamos, en las distintas partes donde se buscan instalar? A ver, yo concuerdo con Ricardo de que en el fondo tiene que haber una instancia un poco más centralizada de discusión. Yo creo que es cierto y bienvenido sea que participen distintos actores, cada uno de los distintos afectados, porque están los afectados como las comunidades, tienen que participar todos, pero también cada uno a su vez ve una parte de la realidad. O sea, ¿a qué es lo que quiero decir? Probablemente si fuera solamente por las comunidades, y aquí no quiero desmerecer en lo más mínimo a las comunidades, pero probablemente siempre, o muchas, o la mayoría de las veces se van a oponer a muchas cosas. Hay que conjugar distintos elementos. Porque, por ejemplo, en el caso de la línea de transmisión, por ejemplo, hoy día queremos deshacernos de las centrales a carbón, pero no tenemos energía de reemplazo. Entonces, perfecto, veamos cómo nos sacamos la energía de carbón, pero entonces necesito transmisión, porque tengo que traer energía renovable que no existe, la no convencional, de partida tengo que construirla y después tengo que traerla. Entonces, cuando uno dice no al carbón, pero tampoco no a la transmisión, pero tampoco no a la hidroeléctrica, pero tampoco no a esto, bueno, eso tiene consecuencias, y yo creo que al final del día la gente no tiene claro cuáles son las consecuencias. Yo creo que falta un poco también asumir cuáles son las consecuencias de cerrar las de carbón. Ahora hay un proyecto de ley en el Congreso que quiere cerrar todas las hidroeléctricas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de cerrar todas las hidroeléctricas y todas las de carbón de una? ¿Me fijas? Porque cada uno tiene su visión. No, es que en esa mesa de discusión tienen que ponerse esos datos. Y yo estoy súper de acuerdo contigo. En la mesa de discusión tiene que haber representantes reales de las comunidades, representantes de la ONG, representantes del gobierno, donde esos datos se ponen. Es decir, oye, si hacemos A, ocurre B. Y eso es lo que no pasa. Cuando se hace por redes sociales, ¿no es cierto? Se hace en la calle, eso no ocurre. Y esas discusiones, ¿no es cierto? En esos procesos ordenados, no significa full consenso. Significa que va a haber que tomar decisiones como lo hacemos en el Congreso, que hay votaciones y de repente nosotros perderemos alguna vez, ganaremos otras veces, pero es un proceso ordenado. Yo te apoyo totalmente, pero es una gobernanza de los territorios que no puede ser que no la tengamos, porque esos datos al final no quedan, no queremos. Y ahí punto. ¿Y cuál es el impacto? Un ejemplo, en su momento la región de Los Ríos dijo, no queremos más central hidroeléctrica de más de 50 megas. Y no les daba para alimentar la región. ¿Y de dónde van a ir el resto? No sé. Entonces lo van a importar. Entonces estamos pasando a un Estado federado. En el Estado federado, ¿no es cierto?, la región tiene que asegurarse de algún lado que venga. Pero esa discusión todavía no estamos. Entonces, esa es la transición difícil. Perdón que interrumpí. No, perfecto. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Y ojalá que toda esta discusión, todos los elementos a considerar, estén antes de que una vez se hayan otorgado, o sea, haya cumplido todos los requisitos reglamentarios, pero una vez que se den los permisos, ojalá que estos también se respeten. Sí. Porque preocupa que al final se den permisos, empiecen las inversiones y ahí empiezan las paralizaciones por distintos elementos que empiezan a surgir después, porque ahí empezamos, ¿cierto?, con todo tipo de incertidumbre en la inversión. Y como bien decía, o va a decir Ricardo más adelante respecto al financiamiento, ¿cierto?, de proyectos verdes, si queremos que venga el sector privado y participe y ponga muchos recursos, porque estos proyectos son caros, bueno, tenemos que darle certeza. Entonces, si los proyectos pasan todo un proceso legal, parten y a mitad de camino se estancan por algún otro motivo, vamos a empezar a tener problemas que al final nadie va a querer participar tampoco. Alberto, tú desde la óptica de Chile Transparente, ¿cómo ves toda esta discusión? Sí, yo creo que hay algo que es importante, que es bastante básico y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos desde Chile Transparente, que hemos visto un cambio importante de chip, efectivamente, de horizontalizar las conversaciones, pero nos tenemos que hacer cargo del pasado en la toma de decisiones de estas grandes inversiones que nunca fueron horizontales. O eran horizontales desde el papel. O sea, a mí me ha tocado participar con comunidades en procesos de estudio de impacto ambiental y las brechas de conocimiento son tales
que la verdad es que tú no puedes tener un diálogo, tú lo tienes una exposición de la empresa y después finalmente muchas veces la empresa tomaba como más bien un asunto de responsabilidad social o de externalidades, ¿ah? El diálogo con la empresa, y la verdad que no es un problema de responsabilidad social o un problema de externalidad, es un problema de la centralidad del negocio, ¿ah? O sea, tú no puedes hacer, y no puedes hoy día, y nunca debió haber sido así, instalar lo que sea, sin una conversación que efectivamente permita acercar esas brechas que hablaba Macarena, porque yo recuerdo una vez en un sector que se llama Los Cruceros, en la zona de Nogales, en Melón, unos amigos que viven ahí, que son campesinos, me decían, estamos muy asustados porque nos van a instalar una planta termoeléctrica. Entonces yo empecé a averiguar aquí y por allá, y la verdad que nunca hubo un proyecto de planta termoeléctrica, lo que había ahí era una línea de transmisión. Claro. Pero la comunidad estaba profundamente asustada porque le iban a instalar una planta termoeléctrica que además le habían dicho que provocaba cáncer y que iba a matar sus cultivos, etcétera, etcétera. Entonces son esas brechas las que nosotros vivimos y esas brechas son las que efectivamente tenemos que cerrar horizontalizando el diálogo. Y creo que ahí la nueva gobernanza ambiental tiene que ir centrada en eso, a que efectivamente acá comunidades, empresas, Estado tienen que ser partners en ese desarrollo. Oye, yo le quiero dar la bienvenida al senador Girardi. Se nos va a integrar ahora en el panel, va a aparecer aquí en la pantalla. Aquí está el senador. ¿Cómo está, Guido Girardi? ¿Cómo está? Le cuento un poco, estábamos conversando acá con Alberto, con Nadia, Macarena y Ricardo, sobre un poco los desafíos del tema energético, en general del tema de proyectos, medio ambiente, un poco la evolución que ha dado Chile, y me gustaría saber en su óptica, usted cómo está viendo esta situación. Usted fue un impulsor de todo lo que fue la bancada verde en los 90, ¿cierto? Y hoy día, ¿cómo ve los desafíos que tiene tanto el sector energético como el desarrollo de proyectos en los distintos territorios? Bueno, yo quiero primero saludar a todas y a todos. Disculpen, tenía un compromiso sobre temas de obesidad, de salud, así que estaba en un Zoom. Mira, yo creo que nosotros tenemos que entender el contexto histórico y el mundo que estamos viviendo. Estamos a otro ciclo de la humanidad. De todo punto de vista, se terminó la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial creó un modelo de educación, un modelo de democracia, creó instituciones, sindicatos, donde el factor de productividad era la mano de obra, el control, el combustible de ese mundo era el petróleo, los motores eran a combustión, y creó proyectos políticos, unos para apoyar un modelo, otros para mejorarlo. La socialdemocracia intentó mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, los derechos ciudadanos, los derechos de los trabajadores. Ese mundo se terminó. Y lo que tenemos es un problema de obsolescencia del chasis total, global, que fue hecho para la segunda revolución industrial y hay que pensarlo para una nueva era. Los motores ya no son a combustión, son motores algorítmicos. El combustible de los motores ya no es el petróleo, son los datos. Pero existe la misma lucha por el control de los algoritmos y por el control de los datos. Y el producto hoy día más importante es la inteligencia artificial. Y estamos viviendo una sociedad que tiene que tomar decisiones muy profundas. Pero yo creo que hay una obsolescencia del chasis, pero hay una herencia del siglo XX, una herencia gigantesca, una fractura entrópica que nos está destruyendo, que uno de los síntomas del calentamiento global, se puede ver o no, pero lo micro tiene expresión macro. De las pandemias, que son una crisis ecológica, nos heredamos un mundo de desigualdad gigantesca que está generando estallidos en todas partes del planeta. Si tú juntas la crisis ecológica, la crisis de desigualdad, la obsolescencia de las instituciones y la democracia, que es lenta cuando estamos viviendo una era tecnológica que va a velocidad exponencial, donde la democracia va siempre detrás, demora 10 años un consenso y los cambios tecnológicos son, yo diría, van a ser casi segundo a segundo, te genera un problema de nueva realidad. Ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí? Nosotros, la Comisión del Futuro, en este momento tenemos a 200 científicos y académicos trabajando en distintos proyectos, que se llama una plataforma Chile tiene futuro. Y yo estoy convencido que Chile tiene oportunidades que jamás tuvo en el pasado y dependen de nosotros. O sea, no tuvo en el pasado. Chile puede ser la potencia, mira, Chile le puede dar energía a todo el planeta. Eso ha dicho Carlos Rubio y todos los premios Nobel expertos en energía que han venido. Solo el desierto de Atacama le podría dar más de 20 terras de energía. O sea, la energía de consumo de todo el planeta podría salir de Chile. Y nosotros tenemos el mayor potencial solar y además eólico. Y el hidrógeno del futuro de la humanidad.
Y a Chile el hidrógeno le puede resolver todo, porque puede hacer minería verde, desalar. El hidrógeno tiene mayor poder calorífico que tiene la benzina y que tiene el petróleo. El doble. ¿Te das cuenta? O sea, luego vamos a tener una crisis alimentaria porque tenemos que alimentar 10.000 millones de personas. La alimentación saludable no va a poder venir de los territorios continentales, porque va a haber sequía, van a haber aluviones. Los mares van a ser los lugares de cultivo para el futuro. Nosotros, académicos, hoy día trabajando en cómo diversificar, no solo producir salmón, que además se ha hecho mal, sino cómo producir alga, loco, chorito, congrio, corvina, y producir los mejores alimentos, porque tenemos el mejor mar del mundo, porque tenemos la corriente Humboldt que genera turgencia y una temperatura que hace que este ser mar uno de los más interesantes del planeta. ¿Cómo hacemos eso en nuestra oportunidad? Chile es el observatorio del universo, pero estamos trabajando con NASA un proyecto para que seamos el explorador del universo, porque en Chile se pueden poner los impulsores de rayo láser para impulsar justamente estas nanonaves que van a explorar el universo, que pueden alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, porque una nave convencional para ir a próxima vez se demoraría siglos, y esta se demoraría 20 años. Entonces, si uno va mirando Chile, Chile puede ser una potencia forestal, debiera serlo. 35% de nuestro territorio solo tiene vocación forestal. No sirve para nada más. La agricultura ha hecho algo increíble, porque Chile tiene solo 6% de su territorio arable, y los suelos de calidad tipo 1 son un poquito más del 1%. Pero Chile debiera hacer toda la vivienda social con madera de alta tecnología, tan dura como el acero, pero 20 veces más liviana, pero que tiene garantía. En el mundo, donde no puede usar energías fósiles, el cemento es un gran emisor de CO2, y la madera es un gran capturador de CO2. Si yo tomo un pedazo de madera, el 40% de su peso es carbono secuestrado o sea retirado a la atmósfera. O sea, y así yo podría hacer una historia, y esto tiene que ver con la vocación de los territorios, tiene que ver con apuesta. Ahora, esto requiere un chasis moderno. Y requiere terminar, porque Macarena decía algo que tiene razón, pero ella está viendo el síntoma y no está planteando la causa. ¿Por qué en Chile existe la incertidumbre? En Chile existe la incertidumbre porque tenemos una institucionalidad vieja, obsoleta, mañosa, permeable, que no tiene ninguna legitimidad. Entonces, cuando resuelve la institucionalidad ambiental, da lo mismo. Para los buenos proyectos, que es lo peor, y para los malos proyectos da lo mismo. Porque quien en Chile hace la administración ambiental, como no tiene legitimidad, la institucionalidad ambiental es los tribunales de justicia. Y es falso que la tramitación de proyectos se demora en la institucionalidad ambiental. Mentira. Se demora porque termina judicializado. ¿Y por qué termina judicializado? Porque no tiene credibilidad. Entonces yo lo que digo, ¿por qué no? A lo mejor para los empresarios, en la década de los 90, los inicios, y a mí me lo dijo Benninger, no molesten más con tus temas ambientales porque tenemos que crecer. Cuando tengamos $20.000 te preocupa. Low profile. Y hicieron la ley de low profile, donde incluso se podían aprobar proyectos antes del 2010 que tenían informes técnicos negativos. Igual los que decidían podían votar y decir no, que la técnica y la ciencia era lo mismo a lo Trump, que valía la opinión que ellos tuvieran. Hoy día eso sigue siendo de manera más o menos parecida. Entonces, yo creo, o modernizamos nuestras instituciones y las hacemos justas, ¿para qué? Para cuando resuelva, todos nos quedamos contentos y tranquilos y no termina judicializado, y establecemos un modelo de convivencia real. Cuando en Chile existen zonas de sacrificio, les quiero decir, quiere decir que la institucionalidad ambiental es de mentira. O sea, cuando en zonas como Huasco, como Coronel, como Puchuncaví, como Quintero, quiere decir que la institucionalidad ambiental es de mentira. Eso no podría existir. No Oiga, debería. senador, Entonces, yo lo que creo que o metemos todo esto, y además, ¿qué es lo que creo yo? Termino con esto, Andrés. O tenemos una visión de proyecto común compartido, que no importa el gobierno que venga, que no importa el color del alcalde que sea. Yo creo que las vocaciones territoriales tienen que ser decididas por los territorios. Tenemos que juntar a nuestras universidades, a nuestros centros científicos, todas las regiones, a los emprendedores, a los decisores, a las comunidades, y que se pongan de acuerdo. ¿Queremos energía solar en el desierto de Atacama? ¿Dónde la queremos? ¿Cómo la queremos? Eso se transforma en un consenso que es común compartido, y finalmente el proyecto País de Chile es la suma de todos los grandes consensos de los territorios, pero que sea de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no hay una visión común compartida y no hay una aposta, que viene un gobierno que vuelve a poner en cero y quiere hacer todo de nuevo, no podamos. Entonces, o ponemos una escala de un proyecto que tiene un sentido
de posta que está consensuado, o yo pienso que Chile se va a perder esta oportunidad gigantesca que tiene. Ahora, si tú disminuyes los presupuestos de ciencia, como está haciendo, los presupuestos en educación superior, si tenemos solo 35%, 0,34% de inversión en ciencia, olvídate de todo esto, porque lo que estamos hablando es dar un paso al futuro y entender que la ciencia y el conocimiento y que nuestras oportunidades son la mejor defensa que tiene Chile. Macarena, tú que fuiste ahí un poquito aludida por el senador, ¿estás de acuerdo con el análisis que hace él? De un poco... Yo veo que hay una parte que estamos más o menos de acuerdo, que es el tema que la institucionalidad necesita una mejora. Ahora, no sé si tan radical o tan profunda como la que plantea el senador, o cómo lo ves tú, digamos. Buenas tardes, senador. O sea, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, todavía. En general, yo creo que coincidimos bastante. Es cierto, yo no me pronuncio respecto de la regulación que existe hoy día. Probablemente tiene que ser muy... todo es perfectible. Y en eso sería... yo creo que sería equivocado pensar que estamos en la mejor legislación y en la mejor situación y no hay nada que hacer. Todo lo contrario. Pero lo que sí, totalmente de acuerdo que hay que modificarla, pero lo que sí que una vez que se establezca, efectivamente, y ahí con esa nueva regulación, una vez que estén funcionando los permisos, que se haya cumplido todo el trámite, ojalá que de ahí en adelante no entren nuevamente o judicializaciones o las comunidades, porque las comunidades debieron haber entrado antes. A eso es lo que me refiero. Más allá si es esta legislación o la que viene. Tiene que haber certidumbre en algún momento del proceso para que los inversionistas partan o las inversiones partan. Pero yo creo que tengo dos, no sé si diferencias, pero por lo menos dos dudas respecto a lo que usted comentó. Y es que yo creo que difícilmente lo que tiene que ver con regulación ambiental vamos a llegar a un consenso. O sea, yo creo que todos los actores tienen que participar, eso no me cae ninguna duda, porque todos son relevantes, todos tienen una visión del final de cómo los afecta, pero pensar que podemos llegar a consensos, yo creo que es difícil. Por lo tanto, siempre va a haber alguien que va a estar más a favor de un tipo de legislación o un tipo de arreglo versus otros que van a sentirse más perjudicados. Pero bueno, ese es el proceso democrático. Obviamente que hay que llegar y en algún minuto hay que zanjar y de alguna forma hay que zanjar y ese es el proceso. En eso no estoy completamente de acuerdo. Y lo otro que me preocupa es que cuando solamente es de abajo hacia arriba, las comunidades tienen visiones parciales, y es un poco lo que comentábamos antes. No es que no sean importantes, pero al final del día pasa un poco lo que conversamos antes. Si yo por un lado quiero cerrar la central de carbón, me parece totalmente de acuerdo que hay que cerrarla. Por otro lado, hay gente que quiere cerrar las hidroeléctricas. Por otro lado, no quieren dar los permisos para la transmisión. Entonces, claro, cada uno viendo sus propios... O sea, alguien tiene que estar más de arriba, como comentaba Ricardo. Tiene que haber al final del día una gobernanza un poco más desde arriba, porque si solamente las comunidades definen en qué definen sus destinos, cuando hay elementos que son política a nivel de país, como lo que es la electricidad o la energía, no vamos a llegar, menos acuerdos vamos a llegar ahí. Y vamos a tener más problemas y más consecuencias negativas al final, especialmente lo que tiene que ver con electricidad. Por eso que está bien que yo creo que intervengan las comunidades, pero en algún minuto alguien tiene que hacer la visión más transversal y desde arriba, y tomar una decisión con algún mecanismo que podremos pensar, lo que a lo mejor no tengo idea cómo. Pero que solo las comunidades decidan, me preocupa un poco. Nadia, ¿tú cómo lo ves? Porque tú también haces un aporte de la ciencia. Hoy día la ciencia, los datos duros, digamos, deberían jugar un rol importante. Uno pensaría en la evaluación de proyectos, en la definición de la matriz energética, de muchas cosas, digamos. ¿Cómo ves tú toda esta discusión? Me parece muy interesante, principalmente los datos que dio el senador, el aporte también de Macarena. Yo creo que como país hay que tomar ya las riendas de esto, y si tú observas que a diario están bajando considerablemente todos los apoyos que le están mandando a toda la parte, a los científicos, como decía también el senador, nosotros tenemos muchos potenciales como país, pero si no tenemos el apoyo, si no tenemos, cada vez se nos pone el camino más cuesta arriba. Yo hago ciencias también desde mi vereda, estoy haciendo un aporte a todo lo que son investigaciones medioambientales acá relacionadas con el medio ambiente, con todo el impacto que ha generado desde la implementación, como yo te hablaba, de este parque eólico que tenemos acá en Renaico, pero también uno tiene que ver las partes positivas de todo esto, ¿ya? Las partes negativas y la parte positiva, y eso también llevarlo dentro del aula, trabajarlo, pero para eso, para que se siga apoyando desde la base, desde, no sé, la primera infancia, necesitamos
que se creen políticas de una vez y que esas políticas vayan en favor y en bien del crecimiento mancomunado de todo nuestro país. Entonces, de verdad que cuesta un poco comprender todo esto, pero necesitamos que de una vez por todas se comprenda de que hay que invertir en ciencias, porque la pandemia nos ha dejado en claro, o sea, a futuro vamos a necesitar mucho más científicos, y qué mejor que esta ciencia vaya enfocada a todo lo que tiene que ver con este tema de energías renovables, con la implementación respetuosa también de todos estos tipos de parques eólicos, de parques solares, donde tenemos mucho potencial. Entonces, ojalá tuviésemos todo el apoyo, ojalá tuviésemos el respeto también. Yo trabajo acá en una comunidad indígena, entonces es todo un tema, también visto desde la cosmovisión mapuche. Es un tema muy profundo, entonces en realidad necesitamos políticas claras, profundas, en el menor tiempo posible. ¿Crees que se está tomando en cuenta los aportes, no sé si llamarlos científicos necesariamente, pero en el fondo el aporte técnico? Porque muchas veces vemos discusiones donde el aporte técnico pasa efectivamente a un segundo lado, o sea, y esto no es solo en la energía, sino que en muchas políticas públicas uno ve que muchas veces las convicciones personales de las personas, digamos, le ganan a la evidencia que te muestra el dato, digamos. Entonces, ¿cómo convivir con eso? ¿Cómo balancear esos temas? No se toma mucho en cuenta, no se toma mucho en cuenta, lamentablemente. Ricardo. Andrés, pero el problema tiene que ver también con las vivencias. Cuando tú tienes comunidades que se despiertan todos los días con mal olor, por los planteles de porcinos o los planteles de pavos, y estoy hablando de Montenegro, estoy hablando de La Ligua, estoy hablando de comunidades de la sexta región, y tú ves los datos de los expertos, y los expertos te dicen, sí, nosotros hemos bajado los olores muchísimo. Claro, el experto no está oliendo eso, pero el vecino sí. Y esa brecha hay que cerrarla en algún minuto, porque no es justo, no es digno, y aunque los expertos lo puedan explicar bien, no te da la solución a la persona. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gobernanza funcione? Para que no volvamos a tener casos como los de Freirina. Si lo de Freirina al final fue un desastre para la comunidad, fue un desastre para la empresa, fue un desastre para el desarrollo del país. O sea, perdimos todos en eso. Perdió la empresa y perdió la comunidad. Y yo creo que ahí esa es la brecha que tenemos que cerrar. Y esa brecha se cierra con transparencia, pero se cierra con comprensión. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber alguien que tiene que cortar el cheque en algún minuto, porque si no la incertidumbre no te permite el largo plazo. Pero también tenemos que entender que hay gente que lo está pasando mal hoy día y que las soluciones de los expertos no le dan explicaciones a esa dolencia que tienen en el día a día. Ricardo, tú ahí también manejas una ONG, yo creo que la ciencia se genera, pero no tiene dónde aterrizar. Entonces, porque no tenemos estos procesos de gobernanza territoriales. Entonces, a veces los datos están, pero las personas que tienen que intervenir no tienen, ese dato no llega, queda en la zona central, quizás queda en el Congreso, pero no llega. Y acá, yo he mirado mucho esto a nivel internacional, y un ejemplo que me gusta es Suiza. Probablemente una democracia directa, pero estos procesos están súper normados y no se judicializan, porque están súper claros quién es la comunidad y quién representa a la comunidad. Tienen tiempos claros. Por ejemplo, WWF en Suiza tiene el derecho legal de participar en todos los procesos de estudio de impacto ambiental. Pero ojo, solo puede hablar por los servicios ecosistémicos. O sea, WWF tiene el rol de darle la voz a los que no tienen voz, que son las plantas, los humedales. No puede hablar por las comunidades, ni las comunidades pueden hablar por nosotros. Entonces, está súper claro quién, y WWF, las ONG ambientales se tienen que poner de acuerdo quién lo representa, y en un proceso guiado por el Estado, súper claro, que da un cierto tiempo, que abre la consulta, ¿no es cierto?, pregunta, y cuando ese proceso acaba, y alguien reclama, el proceso judicial dice, pero se acaba un debido proceso, por lo tanto no se acoge esa duda. Entonces, ese proceso de gobernanza normado, es representativo, en una democracia directa como Suiza, es súper representativo, y es un mini congreso para el proyecto, en que se acuerda cuál es el área de influencia, se acuerda el proyecto, se acuerdan los beneficios locales, y está todo normado. Lo que hace el Estado es el director de orquesta, que básicamente fija los límites. Se nos cayó Ricardo. Yo le quería preguntar ahí al senador, también el tema legislativo, ¿cómo se ve esto? Porque da la impresión, por lo menos desde afuera,
que está costando mucho llegar a acuerdos en estos temas que son temas difíciles, digamos. O sea, reformar el sistema de evaluación ambiental es un tema de por sí difícil, quitándole incluso si hubieran diferencias políticas, digamos. Pensar en una matriz, o sea, pensar en lo que estamos pasando hoy día con un proceso de descarbonización y que va sumando, fue un tema difícil. Costó llegar a lo que estamos traspasando hoy día, que hoy día tengamos 20% de energía renovable, variable, funcionando, que ya se hayan retirado 2 o 3 centrales. O sea, es un proceso que tomó harto tiempo. ¿Cómo se ve esto desde la vereda de ustedes, que son los que tienen que hacer estas leyes, digamos? Bueno, no es un proceso fácil. De hecho, solo para tomar lo que decía Alberto, tomó el caso Freirina. Freirina tuvo todas esas autorizaciones ambientales, todas. Tener autorización ambiental no te da viabilidad, porque generó un conjunto de problemas que eran evidentes. A mí me tocó participar, hacerme parte en ese proceso. Pero si yo miro, por ejemplo, los proyectos que se han aprobado, mira, Pascua Lama, Castilla, Barrancones, AgroSuper, Hidro Aysén, Dominga, Celco, todos proyectos aprobados por la institucionalidad ambiental, ¿y dónde están? Detenidos por los tribunales de justicia. ¿Por qué los detuvo los tribunales de justicia? O sea, ¿la Corte Suprema actuó violando la ley o violó la ley, creen ustedes, el debido proceso administrativo? Es evidente. Lo que estamos diciendo, eso ha constituido una institucionalidad sin ninguna legitimidad hoy día. Yo participé en el caso Celco, presenté un recurso de protección en el año 98 y lo perdí. Y le Celco, oye, es un error hacer una planta de papel en un humedal, porque después vino la muerte de los cisnes. Era evidente, porque hacerlo en un humedal, basta que caiga una gota de contaminante que se iba a difundir. Bueno, tú sabes que después, hablando con la empresa Angelini, bueno, ellos reconocieron que había sido un error. ¿Te das cuenta? Y que no debieran haber hecho eso. Era ilegal, no se puede intervenir los humedales, están protegidos por la Convención de Ramsar. Pero a pesar de eso, daba lo mismo en ese tiempo, porque era más importante, entre comillas, el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo que tenemos que avanzar ahora. ¿Cuál es el punto? En el año 2010 la presidenta Bachelet hizo una reforma. Nosotros presentamos 1000 indicaciones y las perdimos todas porque la presidenta Bachelet prefirió hacer un acuerdo con la UDI. Lo digo claramente, ¿sabe? Para decir que esto no es solo un tema de un gobierno, es una lógica. Pero esa lógica está demolida hoy día por todos los problemas que estamos viviendo, por los problemas, los estallidos de las comunidades, y las comunidades son los chilenos y las chilenas. O sea, yo también quiero decir que cuando se habla de comunidades, ¿quiénes son las comunidades? Cualquiera de nosotros puede ser comunidad. Si te ponen frente a ti un basural, ¿por qué una comuna de Tiltil va a tener 2 relaves, va a tener todos los basurales, va a tener las 2 cárceles y además tiene un acopio de 4.800 toneladas de residuos, un tráfico de residuos peligrosos que hizo Noemi, que fue un traficante internacional de residuos peligrosos, ¿no? Y se los dejó botados ahí para siempre, cancerígenos. Los mismos yo denuncié los de Arica, Noemi trajo con Refimet y están ahí. Y más encima ahora le quieren poner a ciclo. ¿Les parece justo? ¿Aceptarían ustedes tener eso frente a su casa? ¿Aceptarían ustedes vivir frente a un basural? Además está Portland, la empresa de cerdo, que a veces no se puede respirar en Montenegro, como decía Alberto. Bueno, entonces, yo digo, ¿eso es justicia territorial y equidad? No lo es. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en una legislación, yo estoy de acuerdo con Ricardo, una legislación ambiental que sea más dura, pero que cuando resuelve y se termina. Debido proceso, no es un árbitro saquero. Entonces, yo quiero que planteo que se pongan por delante los criterios técnicos. Si tú cumples con el criterio técnico, apruebas. Si no, apruebas cuando cumpla el criterio técnico, pero esto no puede ser como si yo fuera a sacar licencia a conducir, no apruebo el psicotécnico, no apruebo la conducción, me dan igual la licencia a conducir y me dicen resuélvalo después. Eso es lo que ocurre hoy día. Eso no sirve. Ahora, respecto a lo que yo, Macarena, si nosotros tenemos desconfianza en la comunidad, no vamos a lograr nunca nada. Yo no estoy hablando que solo la comunidad resuelva, lo que estoy planteando es un modelo donde en cada territorio defina no solo la comunidad con sus empresarios, con sus parlamentarios, alcaldes, concejales, organizaciones sociales, pero también con su mundo científico. Que se pongan de acuerdo, que construyan
y definan qué quieren hacer con ese territorio. En eso tiene que ser de abajo hacia arriba. Luego tendrán que haber leyes, y nosotros vamos a tener una posibilidad gigantesca a la nueva Constitución para establecer el medio ambiente como un derecho. Hoy día no lo es. Tiene que ser medio ambiente sano, tiene que de verdad estar garantía, tiene que haber derechos para la naturaleza. Yo he presentado proyectos de ley para reconocer los derechos de la naturaleza, los animales, cuesta mucho. Chile no tiene una ley de delito ambiental, ahí está, el gobierno no la quiere apoyar. ¿Y por qué es importante que haya una ley de delito ambiental? Porque va a ser preventiva. Porque si un gerente de una empresa sabe que puede tener una sanción penal, no va a hacer lo que hicieron los gerentes de Corfo o los de Enami de contaminar la bahía de Quintero como lo hicieron. Si hay evidencia, nosotros hicimos un juicio penal que mostró que los gerentes abrieron las válvulas para lanzar emisiones contaminantes. Eso no lo van a hacer porque hoy día paga nadie. Y si una empresa tiene una multa, la paga la empresa y una multa irrisoria. Pero cuando haya sanción penal, yo te aseguro que lo que pasó en Osorno con la planta sanitaria no hubiera pasado. Porque el gerente, sabiendo que él tendría consecuencias penales, hubiera ido a ver que había un sistema de combustible que estaba al lado de la toma de agua. O sea, yo fui director del SEMO, fui juez sanitario. Era evidente que si tú pones tambores de petróleo al lado de donde está la captación de agua, se puede caer un tambor o puede romperse el estanque y va a contaminar a toda la ciudad. Era de sentido común, pero no la vio nadie. ¿Por qué? Porque no está lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Todos los proyectos que ha enviado el gobierno son para desregular. Había una propuesta inicial de modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental que no pasó nada. Yo hablé incluso con los representantes de las organizaciones mineras que estaban de acuerdo. Hoy día, esto es un campo minado para las empresas, para las inversiones con certeza. Es como el oxígeno, por favor. Tengamos una legislación que sea justa. Estamos dispuestos a que nos exijan más, pero cuando cumplamos, no tengamos que estar años en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, en los tribunales ambientales. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces, yo prefiero que nos pongamos de acuerdo de verdad en una legislación seria, que sea justa, que sea equitativa, que permita el desarrollo. Yo quiero que Chile sea líder mundial en hidrógeno. Yo quiero que Chile sea líder mundial en madera, en la social y todos los edificios se hagan en madera. Yo quiero que seamos líderes mundiales en acuicultura. Pero esto necesita de ciencia y necesita un Estado moderno. No solo en esto, en todo. Un Estado interoperable, digital, no burocrático. Hoy día un pequeño emprendedor quiere hacer algo en este país. Yo digo, está devastado. Mira, aunque quiera hacer un pequeño emprendimiento. Entonces, también es un problema mucho más generalizado y yo creo que o nos ponemos en serio en esto o nos vamos a fargar oportunidades que tiene Chile que son gigantescas. Macarena, ¿tú querías aportar algo en la discusión? Para que no quede como yo estoy o planteo irnos en contra de las comunidades, yo en ningún caso estoy planteando irnos en contra o que no haya que confiar en las comunidades en lo más mínimo, para nada. Obviamente que son tan relevantes como todos los actores que están involucrados en el proyecto. O sea, a mí lo que me preocupa es que al final del día, porque hay proyectos que pueden ser al interior de una zona, de una región donde hay una comunidad en particular que está afectada y por lo tanto habrá ahí que ver con la comunidad y los afectados que se hacen. Pero hay proyectos que son más grandes, y ahí tengo el ejemplo, pongo el ejemplo de la transmisión, donde afecta a muchas comunidades. ¿Qué pasa ahí? Alguien tiene que ordenar la discusión. Y con esto no estoy diciendo que por pensar en este ente superior, que haya que ponerle basural a la comunidad encima. Eso es como el otro extremo. Obviamente eso hay que ver. O sea, a mí creo que me gustaría alguien que fuera superior, con el conocimiento técnico, con la capacidad de escuchar a las comunidades, que en el fondo evalúe y pondere los distintos elementos. Eso es lo que hoy día creo que tampoco está. Pero darle todo el peso a cada una de las comunidades, que puedo ser yo también o podemos ser nosotros, pero darnos el peso solamente a nosotros o principalmente a nosotros, pone en riesgo un montón de elementos. Y de hecho hoy día en el sector eléctrico, que hay que hacer un montón de definiciones importantes, me preocupa un poco que en base solo a las comunidades, porque hay elementos técnicos de por medio, y no sé si las comunidades al final del día, porque son gente involucrada, las comunidades pueden ponderar adecuadamente todos los elementos. No le estoy quitando en ningún caso la importancia, pero hay más elementos además que considerar, y me gustaría que alguien lo hiciera. Que no me den la responsabilidad a mí de tener que elegir si yo quiero o no quiero la línea de transmisión, o a nosotros, porque creo que se requiere mucha más información y discusión que solamente lo que puede presentar una comunidad. Y ese ente a lo mejor decidirá algo a la comunidad, bienvenido sea, pero que pondere todos los elementos.
Los quiero llevar un Pero, poco. perdón, Andrés, pero eso es la institucionalidad ambiental, ese ente es la política ambiental, ese ente es la institucionalidad, que representa el interés del país como en su conjunto, el bien común, y que tiene que articular todos esos distintos intereses. Eso es lo que tiene que haber y que tiene que ser justo, transparente, técnicamente adecuado, no vulnerable, no al servicio de ningún interés en particular, sino al servicio de un bien superior. Eso es. Entiendo que hay Y cierto solo para sumar, sí, entiendo que hay cierto consenso de que mejorar la institucionalidad ambiental es clave. Ricardo, tú ibas a decir algo. sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la comunidad, suena que la comunidad tiene una opinión. Y la verdad que hay muchas comunidades, hay muchos intereses, hay conflictos. O sea, recordemos Mewin, se agarraron casi a disparos dos partes de la comunidad porque unos pensaban que sí. Entonces, lo que necesitamos es un proceso de gobernanza que las distintas facciones de la comunidad, porque hay intereses del turismo y puede ser otra comunidad que quiere básicamente preservar. Entonces, tienen un proceso de conservar que cada interés de la comunidad tenga su representante y el que va a representar tenga también el respaldo. Y eso es lo que nos pasa. A veces tenemos representantes de la comunidad, no nos gusta lo que dice, lo bajamos y llega un nuevo representante y llega un nuevo representante. Por eso es clave la gobernanza, un proceso de la gobernanza, y el único que puede decidir eso o dirigir eso es el Estado, en que básicamente va dando las distintas voces. Y yo estoy con Macarena súper de acuerdo. O sea, también están los intereses superiores, ¿no es cierto?, de la energía nacional, y están los intereses locales, y hay que buscar el equilibrio. Y eso es una de las cosas que tenemos que hablar. Pero por eso nosotros hablamos no de consenso, sino de gobernanza en los territorios, dirigida por el Estado. Y eso hay buenos ejemplos a nivel mundial que tenemos que traerlo, y creo que la discusión constitucional nos puede ayudar a tener esa discusión como llegamos a ese nivel, y que es súper flexible porque el territorio lo da el proyecto. Hay proyectos chicos y proyectos grandes, y el cómo, quién está en esta discusión es clave. Por eso, para mí, es un proceso de gobernanza territorial y no de darle la voz solamente a uno de los sectores. Perfecto. El tema constitucional nos abre una puerta para varios dolores que tiene el país, digamos. O sea, es una oportunidad que no sé si cómo lo ven ustedes, pero no sé si esta oportunidad de encontrarnos en una nueva constitución va a dar para todos los detalles de todos los temas que hay sobre la mesa, digamos. O sea, está el tema, obviamente, pensiones, el tema medioambiental, obviamente, energético, no sé si va a tener cabida. ¿Cómo ven ustedes ese espacio que se está generando? Bueno, sin duda ahí hay una oportunidad, que no es la solución de todo, pero claramente hemos llegado a un momento en la conversación del país en que estamos estancados en temas fundamentales y que hay que tomar decisiones. Decisiones que van a dar sostenibilidad a la inversión a largo plazo, pero también a nuestras instituciones democráticas. Veámoslo en otros temas, veamos lo que está pasando con la agenda de crimen organizado. O sea, no puede ser que no estemos en un acuerdo y que hoy día lo que tengamos es una trinchera de que tus propuestas por ser gobierno son malas o tus propuestas por ser oposición son malas, y finalmente no se avanza en una agenda cuando estamos teniendo el flagelo cada día más presente. Lo mismo yo creo, y el senador lo relata muy bien, o sea, yo creo que nadie de acá está de acuerdo en que judicialicemos todos los procesos, porque finalmente eso no beneficia a nadie, no beneficia ni a la comunidad, no beneficia al país, no beneficia a la empresa, genera incertidumbre, y eso lo venimos hablando ya hace cuántos años, ¿no? Y no hemos logrado destrabar. Entonces creo que el proceso constitucional nos puede ayudar a destrabar algunos temas. Todos los temas no lo creo, pero también el Parlamento sigue funcionando, ¿ah? Y creo que hay un rol importante de ir destrabando esas discusiones. Hoy día los procesos que no se han podido destrabar en el último tiempo y que lamentablemente finalmente estallan de otra forma, como lo hemos visto desde el 18 de octubre. Macarena. Bueno, mire, yo pienso que hay una oportunidad muy importante para construir para el sistema político. El problema es que yo creo que los cambios que hablamos al inicio, de la obsolescencia de las instituciones, de que este chasis institucional ya no está conteniendo, no está gobernando, no tiene gobernanza sobre el futuro, porque el desarrollo está haciendo fuera del alcance de las instituciones. La era digital también cambia la concepción de humanismo liberal. El humanismo liberal sobre el cual se sustentaba el siglo XX y la democracia representativa era que el ser humano era la fuente de origen y de sentido de todas las cosas, que era quien mejor podía decir por quién votar, decidir qué pareja elegir, qué arte ver. Y estamos viviendo, o qué consumir, y estamos viviendo un mundo donde la era algorítmica le está disputando al ser humano el decidir, le está disputando su decisión primero de sentido de vida.
La era digital un poco te empuja a decir, mire, haga mesurable todos los aspectos de su vida, póngalo en el gran flujo de datos y un algoritmo le va a decir qué hacer, cuál es su sentido de vida. Ya están cambiando las elecciones como Cambridge Analytics, o incluso 40% de los americanos están eligiendo por Tinder. Es decir, le entregaron a un algoritmo lo que era más propio del humano, que era el amor, que uno diría, si había algo propio del humano era eso, pero ya Tinder aparentemente es mejor que el humano para algunos, o cada vez estamos más neuroprogramados para consumir. Hay aplicaciones como Happify que en el fondo te está construyendo felicidad de diseño algorítmico. Tus experiencias van a ser hechas por diseño algorítmico. Entonces, cuando uno empieza a vivir en ese mundo, yo pienso que tenemos que adecuar todas nuestras instituciones. O sea, por ejemplo, el chasis institucional de Chile es obsoleto. Yo no solamente critico la Constitución de Pinochet por su origen, sino porque no le sirve al futuro de Chile. Por ejemplo, debiera ser el derecho a Internet debiera ser un derecho humano garantizado, porque los que no tengan Internet en el siglo XXI no van a estar en el mundo, porque el nuevo territorio que vamos a habitar es el ciberespacio. Ese territorio tiene que tener regulaciones. Google, Facebook no pueden hacer lo que quieran, no pueden capturar tus datos. Tus datos, aun cuando tú les digas que no te pueden geolocalizar, no pueden hacer cambios de conducta o intervenir en tu cerebro sin que tú se lo consientas. No pueden ser dueños monopólicos de los datos porque van a ser dueños del mundo. Entonces, no pueden ser monopolistas, no hay competencia, no pueden privatizar Internet. O sea, requerimos que no sea la ley de la selva. Es como si hubiéramos vivido una revolución industrial sin ninguna regulación, ni sindicatos, ni nada, ni derechos laborales. Entonces, cuidado, yo digo que se requiere también pensar en este mundo nuevo, cómo se regula la era digital, pero al mismo tiempo reponer derechos que no fueron suficientemente bien establecidos, derechos ecológicos al medio ambiente, la naturaleza. En Chile la salud no es un derecho. En Chile la educación no es un derecho. En Chile la previsión no es un derecho. En Chile el agua no es un bien nacional de uso público. Está privatizada. Único país, o de los pocos países en el planeta, donde el agua, un recurso escaso, fue privatizada en el año 80. No es un bien nacional de uso público. Entonces, yo digo, donde los territorios no tienen derecho, no tienen soberanía, no hay reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, hay muchos temas que yo creo que tenemos que... Y en otros, bueno, tendremos que avanzar y ponernos de acuerdo, pero yo creo que hay una oportunidad gigantesca para poder avanzar. Pero yo estoy de acuerdo algo con Alberto. Yo tampoco creo que podamos tener un poco la ingenuidad de pensar que solo los cambios constitucionales nos van a resolver todo. No es así. O sea, yo puedo decir la salud es un derecho. Ok, pero ¿cómo hago para reformar el sistema de salud que hoy día tiene déficit gigantesco de financiamiento? Hoy día no basta decir que es un derecho para que las personas adultos mayores no tengan que estar 4 horas, 5 horas esperando que le den un medicamento en la fila, o para que se terminen los 2 millones de personas que tenemos en lista de espera. Estoy hablando de que había antes de la pandemia, ahora debe ser más, pero entonces hay que también asociar esto a voluntad real de construir instrumentos más equitativos. Si este no es un ecosistema que cambie, esto es un ecosistema. Si yo digo salud es un derecho, educación es un derecho, ¿sabes lo que tengo que hacer? Una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el nivel de tributo que teníamos antes de la pandemia, que son 20 puntos del producto, está hecho para una sociedad que no tiene derechos. En Francia la carga tributaria es 46 puntos del producto. ¿Por qué? Porque es una carga tributaria que es parte de un ecosistema donde en ese país la salud, la educación son derechos garantizados y por lo tanto requiere de una carga tributaria. Entonces, independientemente si el prestador es público o privado, ni siquiera me meto en eso. Entonces, esto requiere de una visión ecosistémica y yo creo que es bien importante poner estos como mandatos, estos grandes lineamientos de lo que queremos y el deseo de la sociedad que es la Constitución, pero después tenemos que ir a traducir eso en acciones concretas y reales, que no es fácil. Antes de ir cerrando, le doy las gracias a Nadia que se tuvo que ir antes del cierre, por si acaso, porque ahí están viendo su foto, por si no está opinando para que sepan. Macarena, ¿cómo ves tú el tema constitucional? ¿No abre una puerta o no? A ver, yo creo que obviamente nos abre una puerta, pero también nos abre riesgos. Yo creo que hay que ser consciente de los riesgos que abre, pero obviamente es una oportunidad.
A mí me preocupan algunas cosas respecto del proceso, ya sea tema medioambiental o el tema que queramos poner. Uno es que, como hemos visto últimamente, la modernidad cambia cada vez más rápido. Yo sé que todos lo dicen, es un cliché al día de hoy, pero efectivamente los cambios son cada vez más rápidos, más profundos y con más impacto. Por lo tanto, tratar de capturar todo dentro de una constitución es preocupante, porque el día de mañana nos vamos a enfrentar con otra nueva realidad, otro cambio, otra revolución industrial o otra pandemia, otro tipo de cosas, y vamos a tener que volver a reformar la constitución. Entonces, en ese sentido, la constitución tiene que ser los grandes lineamientos y la bajada legal del resto de las leyes debiera contener contener los diseños que se pueden modificar con más facilidad en el tiempo, dado que vamos cambiando con los cambios de la modernidad, que son cada vez más acelerados. Ojalá, y lo mismo, y en eso comparto completamente con el senador, que la certeza jurídica aquí es fundamental. O sea, ojalá que toda la estructura, porque la Constitución sola, sin leyes que la soporten y que le den coherencia, la verdad es que tampoco sirve mucho. Como él dice, si queremos dar algún derecho, alguna cosa, pero al final del día después las leyes no están acorde, la verdad que puede llegar a ser letra muerta. O sea, hay que tener una coherencia legal, ¿cierto? Pero ojalá esa coherencia legal, insisto ahí, y ahí entro un poco nuevo con el tema energético, de certeza jurídica. O sea, hay una coherencia y una certeza que los procesos se cumplan, que sean buenas regulaciones. Y lo otro es que ojalá que en esta discusión sea también, o sea, estén todos los actores y se escuchen a todos los actores involucrados. Preocupa que al final algunos tengan más voz que otros. Aquí tienen que entrar los técnicos, los no técnicos, las comunidades, las distintas personas, los distintos intereses, porque todos son afectados en este proceso y ojalá que entren con la misma importancia todos y que se defina una constitución al final del día que efectivamente pondere y tome en cuenta a todos los actores, no a unos más que otros. Esos son los puntos que me preocuparían. ¿Tú, Ricardo, para ir cerrando ya la conversación de hoy? No, pedí disculpas porque me quedé irónicamente sin luz, así que a los que están escuchando, lamentablemente eso es lo que ha pasado, pero acá estoy ahora del teléfono. A ver, nosotros hicimos un estudio de comparativo de 30 constituciones del mundo. Está disponible en www.cl si quieren. Y un poco primero que nada, Chile, de 10 criterios que queríamos establecer, solo cumple uno. Por lo tanto, efectivamente, en temas ambientales le falta mucho. Ahora, también interesante, miramos y efectivamente qué hace una buena constitución, y hay países como Suecia que no tienen ninguna mención al tema ambiental y otros países quizá como Bolivia que tienen como muchas páginas. Y eso va a tener que tener una discusión la constituyente, ¿no es cierto?, qué nivel quiere incluir en la constitución. Nosotros no hicimos ninguna correlación entre desempeño ambiental y temas en la constitución. Yo creo que temas como el cambio climático tienen que entrar y nosotros creemos que probablemente van a salir dos documentos de la constituyente, ¿no es cierto?, la constitución y otras discusiones relevantes que ocurrieron, que probablemente van a tener que tener en leyes, porque al final el desempeño ambiental de un país es lo que está en la constitución, donde están las leyes, lo que están los reglamentos, y cómo se implementa todo esto en la cultura. Y quizás finalmente quería decir que seamos cuidadosos con lo que incluimos en la constitución. Y un ejemplo concreto, hasta septiembre del 2019, ¿no es cierto?, todas las organizaciones ambientales decíamos 2 grados es la meta. Pero salió el IPCC y nos dice 1,5, porque entre 1,5 y 2 grados, ¿no es cierto?, el Ártico se descongela una vez cada 10 años en vez de cada 100. Si hubiéramos puesto, ¿no es cierto?, 2 grados en la Constitución, nunca lo habríamos cambiado. Por lo tanto, nuestra sugerencia es no ser muy específicos, porque estamos aprendiendo, en la próxima década, que ya nos quedan 9 años, para el 2030 tenemos que haber cambiado todas las curvas, tenemos que ver el pic mundial, ni de Chile lo hemos alcanzado. Por lo tanto, vamos a tener que adaptar, el cambio climático nos va a pegar fuerte, por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptarnos. Si ponemos mucha información en la Constitución, va a ser muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, yo espero que las discusiones, ¿no es cierto?, eso después lo vayamos traduciendo en leyes y en acciones mucho más rápido, y a nivel constitucional no nos amarremos mucho porque en temas ambientales está cambiando todo muy rápido, como decía el senador Gilardi hace poco en otros temas. Sí. Oye, yo le quiero dar las gracias a todos ustedes, senador, Macarena, Alberto, Ricardo, bueno, a Nadia también y a la gente en él también que están
en la organización de este encuentro. Creo que pudimos hablar hartos temas, hubo visiones contrapuestas, que yo creo que lo importante que se sinceren, ¿cierto?, las discusiones y podamos tratar de buscar puntos en común, y donde no haya puntos en común, bueno, no es tan problemático siempre que lo podamos buscar caminos de encuentro y caminos de salida y de diálogo. Yo creo que es súper importante para lo que viene para el país, para los momentos que estamos viviendo. Así que muchas gracias por participar en este encuentro de diálogos con transparencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Y no sé, Alberto, tú me dices, ¿vienen más encuentros a futuro o no? Sí, claro, estamos en la mitad del ciclo, vienen 3 más, el próximo el día 21 de enero, y después ya retomamos en marzo con el resto de los diálogos de transparencia, tocando distintos temas. Así que muchas gracias y agradecer también a las miles de personas que nos están viendo. Afortunadamente los diálogos han sido muy bien recibidos por muchas personas y ojalá los tengamos también en nuestras casas, en nuestros entornos, porque esa es la idea. Perfecto, muchas gracias a todos por participar y quedan cordialmente invitados para el 21 de enero, entonces a otra sesión de diálogos con transparencia.